Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. En Resonancia Informativa, al instante, la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial aquí en Grupo Digital Resonancia Informativa. Soy su amiga Lolín Ramírez y me da mucho gusto el poder saludarlos y recibirlos en esta tarde. El día de hoy recibimos al maestro Jorge Hernández Orozco, quien es candidato a juez de distrito en materia laboral por el Distrito 2. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. La verdad es que para nosotros es importante que la gente, las y los poblanos, conozcan los diferentes perfiles que existen para poder salir a votar este 1 de junio. Platícanos un poquito quién es Jorge Hernández Orozco. Bien, muchas gracias. Pues Jorge Hernández Orozco, nací en la Ciudad de México, radico aquí desde el 2009 en la Ciudad de Puebla. Soy licenciado en Derecho, especialista en Derecho Laboral y Justicia de Trabajo. Cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y actualmente pues, curso un doctorado en Derechos Humanos. Eso habla de la gran trayectoria que tienes y lo preparado que estás para poder ejercer este cargo de juez de distrito en materia laboral. Sí, pues es importante, ¿no? Es importante irse preparando, tener pues esa parte de la carrera judicial que nosotros decimos a veces tan criticada, pero sí es importante pues conocer el manejo, la estructura del Poder Judicial, ¿no? Cómo desde el personal, desde cómo se integran los órganos jurisdiccionales, cuál es la función que se realiza, de qué manera elaborar los proyectos, el estudiarlos, abordar el estudio de cada una de las manifestaciones de las partes, ¿no? Entonces, pues es un trabajo técnico especializado, podríamos llamarlo así, pues como cualquiera, ¿no? Como cualquier otro que necesita tener una experiencia, preparación, conocimiento y todas esas cosas que complementan al final la función. Ya no solamente los abogados, sino cualquier otra de un especialista, un técnico mecánico, un chef, todo, pues, sabemos que todos para ejercer y ser los mejores, pues siempre buscamos esa preparación, ¿no? De estar el día a día preparándonos y conocer todos esos aspectos. Así es. ¿Crees que ha ido cambiando esta justicia laboral? Claro, sí, claro. Ahora la justicia laboral pues es oral, ¿no? O sea, desde el 2019, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se hizo ya esa parte, ya hacer oral en los juicios laborales y trasladados precisamente al Poder Judicial de la Federación o al Poder Judicial de los Estados, pues es un cambio que en lo particular pienso, para mí benefició mucho, ¿no? Hace los asuntos más ágiles, esa parte que hicieron más cercanía de las personas, de las partes con el juzgador. ¿Por qué? Pues porque están en la audiencia, porque estamos platicando así como estamos ahorita, el juez con las partes, escuchándolos, ¿no? Él presente, él valorando cada una de las manifestaciones de las partes, de sus testigos, de sus pruebas, en la que pueden ahí expresar lo que estimen pertinente y el juez los escucha, ¿no? Entonces esa es la mejoría que se dio y que todavía se puede dar en el sistema laboral, ¿no? En tu caso, ¿por qué quieres ser juez? Quiero ser juez primero porque me motiva mi familia, porque me he preparado para ello, porque, repito, tengo carrera judicial, he ocupado diversos cargos dentro de las instituciones del Poder Judicial de la Federación, he tenido nombramientos yo desde chofer, oficial, que es el auxiliar de secretario, actuario, secretario juzgado, ahora soy secretario de un tribunal colegiado. Y esto me ha enseñado, toda esta experiencia me ha enseñado que la forma de resolver los asuntos es entendiendo, o sea, tener empatía con las personas, en el sentido de entender cuál es el problema que tienen, por qué llegan a nosotros las partes en un conflicto, ¿no? Entonces, a veces la materia laboral, les comento,
las personas luego no le dan mucha importancia en el sentido de que pues designas tus beneficiarios, por ejemplo, cuando entras a trabajar, pues porque te lo exige el patrón, dice, no, pues me tienes que designar beneficiarios, pero si no te lo exigen o se les olvida por cualquier cosa, ¿qué pasa cuando fallece el trabajador? Es algo que no le damos importancia, ¿no? Así es. Entonces dices, no, pues sé que tengo que dejar a mis beneficiarios por mis seguros de vida, por cualquier cosa que yo tenga, las prestaciones que yo tenía, la pensión que le puedo dejar a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Y esa parte, y sobre todo la materia laboral que te da esa parte de entendimiento, de protección hacia los trabajadores, ¿no? Y no solo a los trabajadores, sino por parte también de los empleadores, ¿no? Es un derecho que te permite, sí, la protección hacia los trabajadores, pero que guardes un equilibrio con todos, ¿no? Porque al final el derecho al trabajo ayuda a que se desarrolle el país, ¿no? Que se desarrollen las economías. Claro. Es una parte de participar en esto y porque, eh, repito, me he preparado para esto, es no solo, el ser juez no solo implica los conocimientos jurídicos, sino esa parte humana, esa parte de sensibilidad, esa parte de entender, ¿no? Lo repito, de ser empático con ellos. Yo menciono mucho algo que es la experiencia nos ayuda a que debemos entender ese contexto. Puede sonar repetitivo esa narrativa, pero es que es importante estudiar el contexto de los hechos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué llegaron estas partes aquí con esto? ¿Por qué este asunto me llegó a mí? ¿No? Y yo le agrego todavía una parte más. Yo les decía, hace poco que por ejemplo me tocó dar una clase, decía, es importante no solo ponerse en los zapatos de las partes, ¿no? Sino que también caminemos, intentemos caminar con esos zapatos para ver qué es lo que está pasando, para entender realmente el problema, ¿no? Y es el ejemplo, imagínense, traslademos un problema X, sea, como si nos estuviera pasando a nosotros. ¿No te gustaría que tu familiar, tu mamá, tu abuelita, tu abuelito que están en esa pensión, no te gustaría verlos en esa situación? Entonces, trata de trasladarlo eso hacia ti, ¿no? Para entenderlo, puedas entender lo que las partes quieren informarnos y decir cuál es su problema y tener esa sensibilidad de poder resolver el problema lo más justo y apegado a la realidad. Por eso quiero ser juez, porque sé que puedo ayudar a la ciudadanía a resolver ese tipo de problemas, porque estoy preparado para ello y porque he aprendido a entender los problemas de esa forma para poder resolverlos de la manera más justa. Claro, y aparte, en base a la experiencia que tú has manejado, obviamente nos gustaría saber cómo vas a fortalecer ese sistema judicial. En primera, bueno, uno no debe de perder de vista que el juez es el rector del procedimiento. ¿Cómo se fortalece? Actuando de manera eficaz, interviniendo desde el primer momento en que llega el asunto a tus manos, ¿no? Porque en ese aspecto quiero mencionar algo. La ley del trabajo te permite que te auxilies tú como juez de un secretario instructor, ¿no? Claro. Y el secretario instructor pues va a actuar son dos fases, fase escrita que le llaman, que es la primera parte en la que se prepara todo de manera escrita, de la demanda, de la contestación, ampliación y todo eso. Y ya cuando realmente llevas una audiencia, la audiencia preliminar que dices, en la que se depura el procedimiento en rasgos generales, es decir, vamos a fijar realmente aquí cuál es el problema, cuáles son las pruebas que realmente se van a ofrecer y que van a ayudar a resolver este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo participa uno? Pues desde el principio, ¿no? Independientemente de que uno se pueda auxiliar de su secretario instructor, ¿no? Uno como juez, como rector del procedimiento, interviene desde ese primer momento. Estás al pendiente de qué asunto te llegó, empiezas a leerlo, desde ese primer momento empiezas a tener un panorama de todos los hechos y tú vas entendiendo, ¿no? Entonces es involucrarse realmente en esa parte. ¿Para qué? Para que también el asunto lo puedas entender, puedes hacer que se agilice, en qué parte tienes que poner mayor atención para que, pues, para que se integre rápido el asunto, no haya ningún aspecto que te pueda retrasar en su integración, y si la hay, sepas qué actividades puedes realizar para brincar ese obstáculo y sigue integrándose rápido el asunto. Entonces eso es participar en cada momento, en cada etapa del proceso y verificar la integración de los expedientes para que cuando llegue a tu audiencia, también ya tú interveniste, ya revisaste, ya viste que está todo bien, entonces no tendría nada que faltar, ¿no? Es como las recetas de cocina, ¿no? Si lo podemos ver,
no tendría por qué salir mal la comida, ¿no? Si la llevas tal cual, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, llegas, perdón, llegas y dices, aquí está la receta, bueno, pues esta es la técnica, ¿no? Y el sazón, pues bueno, eso ya se lo pero pone ya cada uno quien, se lo ¿no? pone, ¿no? Exactamente. En ¿no? este caso sería igual. Has hablado, en este momento has hablado sobre la justicia tendría que ser pronta. Sí. Muchas veces hemos visto que para resolver todo tipo de asuntos, en este caso laborales, pues hay que ser imparcial, ¿no? Imparcial, pero también sabemos que muchas veces este tipo de asuntos en resolverse hace mucho tiempo. Y tú estás hablando también de una justicia pronta. ¿Cómo Sí. lo vas a lograr? La primera parte es como te comentaba, ¿no? Hay que involucrarse, hay que estar día a día revisando sus fuentes. Sí, la función implica esa parte, ¿no? De estar interviniendo, de estar revisando con el auxilio de los intendentes, porque el juez no hace todo, ¿verdad? Los juzgados son como un reloj, ¿me explico? En el sentido de que todos los engranes, para que un reloj nos dé la hora exacta, los engranes deben estar bien coordinados y bien caminando todo, ¿no? Entonces, así funciona un órgano jurisdiccional. Tienes a todos tus colaboradores, ¿no? En los que formas un buen equipo de trabajo y de ahí empezar a actuar en el sentido de que todo vaya caminando como un reloj, como esos engranes del reloj en el que vaya paso a paso, todo bien afinado para que no falle. Entonces, por eso es importante que nos integremos, estemos en como constante comunicación pues, con los secretarios, con los oficiales, con la actuaría, toda esa parte para que vayamos detectando en su caso, ¿no? No que exista en todos los órganos jurisdiccionales, pero cuando llegue a existir, puedas tú saber en dónde está el problema o dónde hay que hacer un ajuste para que ese expediente, como comentaba hace un momento, pueda brincar ese obstáculo y siga tramitándose, integrándose rápido, ¿no? Entonces esa es la forma de estar al día a día con la revisión de los expedientes. Me hiciste recordar algo, fíjate. Cuando yo trabajé también mucho tiempo en el área penal, entonces, y hace poco comentaba con una de mis colaboradoras en aquel entonces, me decía, yo me acuerdo que usted cada semana, ya sea viernes o lunes, llegaba y nos sentábamos todos y usted preguntaba, tenemos este asunto, ¿qué va con este asunto? ¿Qué pasó con este asunto? Tal, ¿no? Me decía, ¿te dábamos cuenta? Y usted tiene una memoria y decirle, no, te está faltando, ese asunto le falta esto, hay que anótenlo, ¿no? Entonces, es un ejemplo ahorita de cómo yo aprendí, por ejemplo, en aquel entonces la materia penal que necesitábamos ver que todo estuviera integrado, que las pruebas o informes que pidiéramos ya no faltaran. Esa parte de sentarnos así es un ejemplo que a mí me funcionó mucho en aquel entonces, en el que incluso en materia penal integramos causas penales, en 15 días se estaba resolviendo la causa penal, ¿no? Hubo causas en las que resolvimos rápido, las partes iban bien, ¿no? Porque veían que su asunto se integraba rápido, se emitió la sentencia por parte de la juzgadora en ese momento, pues con una rapidez, con lo más pronto, ¿no? Posible, que las personas es lo que quieren, ¿no? Que sus asuntos estén resueltos bien, rápido. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? De cómo podríamos ayudar para que esto pueda integrar y ir participando. Por eso es lo que yo digo, como juez, como rector del procedimiento, tiene uno que estar en todo, ¿no? Así es. En todo, dices, sí, estar en todo, que todo esté en orden, que todo esté bien integrado, que no falten constancias, que se notifique en tiempo. Eso es importante, ¿no? Si las notificaciones luego no están en tiempo, eso hace que no transcurrió un término, no alcanzó a tener un tiempo prudente para enterarse que debía comparecer al juzgado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo trabajé también mucho en el juzgado de distrito en amparo en todas las materias. ¿Cuál es la ventaja que te da de trabajar también en amparo? En amparo las promociones se acuerdan al día siguiente, dentro de las 24 horas. Las suspensiones se dictan dentro de las 24 horas. Entonces traemos esa costumbre, esa práctica de hacerlo todo pues, de inmediato, ¿no? De inmediato, cuando estamos de guardia, que nos llega una demanda urgente o nos llegaba una demanda urgente, pues tienes que atenderla de inmediato a la hora que fuera, ¿no? Entonces es importante que deben considerar que también ser juez es estar de tiempo completo,
aunque a lo mejor no estés ahí físicamente en el tribunal, en el juzgado, en el órgano jurisdiccional, pues estás de tiempo completo porque puede llegar algo urgente, ¿no? Y te tienes que trasladar o donde estés tienes que estar al pendiente de que eso se integre. Entonces esa es una parte de la función que nosotros queremos desempeñar, que yo quiero desempeñar y que yo es un ejemplo de cómo yo trabajaría en el juzgado para que esto salga de forma rápida, eficiente y bien. Claro, todo esto que nos has platicado nos confirma también la experiencia que tú tienes, esta gran trayectoria y al final ese es el objetivo, el conocer a cada uno de los diferentes perfiles que hay para que este 1 de junio pues salgamos todos a votar por la mejor elección. En tu caso, ¿cómo votar por ti? Okay, pues, yo voy a estar acuérdense que la boleta de jueces para candidatos jueces es la boleta amarilla en el distrito 2, boleta amarilla, estoy en la columna derecha de hombres, en el número 23, empieza por apellido, Hernández Orozco Jorge, el recuadro es lila o morado, y que de este distrito yo soy el único candidato hombre, ¿no? En este distrito. Entonces, casilla de hombres número 23, solo va a haber 3 casillas arriba, que en la parte de arriba te pondrán el número 23, ¿no? En la casilla morada o lila. El número 23. 23, sí. Pues algo más que le quieras decir a la gente. Pues que sí es importante que participen, ¿no? Que participen, que le den la importancia que esto tiene, porque pues es el momento de ejercer el voto para después no haya ninguna queja en el sentido de que pues es que el juez no me resolvió bien, es que no tiene experiencia, es que bueno, pues es que por eso están dando esa oportunidad de que las personas participen en la elección y vayan, ¿no? Y entonces recuerden que si nosotros no elegimos, alguien más va a llegar y elegir por nosotros, ¿no? Entonces es importante que sí, la ciudadanía en general, todos los poblanos vayan y voten por los mejores perfiles o los perfiles que ellos consideren pertinentes, ¿no? Que a través de estos medios nos dan esa oportunidad también de darnos a conocer un poco nuestra experiencia y conocernos físicamente, porque no hay fotos, ¿no? No hay fotos, no es una elección diferente. Totalmente. Exacto, diferente, estamos acostumbrados a que agarro el crayón y le voy a poner un atache, un X, no, aquí no es de agarro el crayón, no es, estamos identificados por números, porque así esos números nos los asignó el INE, y pues ya conforme las reglas que estableció el INE, bueno, pues aquí en el distrito 2, boleta amarilla, número 23, y así sucesivamente por los candidatos que ustedes consideren pertinentes en las materias, ¿no? Así es. Agradecerte, Jorge, la invitación, de haber aceptado esta invitación para realizar esta entrevista. La verdad es que para nosotros también, para el Grupo Digital Resonancia Informativa, para la revista Abogados, es importante que la gente esté enterada de este proceso que se va a llevar a cabo el 1 de junio, pero además también que conozca los diferentes perfiles que hay para poder desempeñar los diferentes cargos y también pues formar parte de la reforma de este Poder Judicial. Agradecerte nuevamente la invitación. Muchas gracias a ustedes, a todas y a todos también por el tiempo y participen. Así es. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes el favor de su atención. Soy Lolín Ramírez, que tengan una excelente tarde.